¿Qué tal amigos? Ronda 8 del Tata Steel Chess y esta partida trae una sorpresa que no te vas a imaginar, así que quédate hasta el final del video para que veas lo que sucedió en esta partida que podríamos decir que tuvo sus oportunidades para ambos. Veamos qué sucedió. Pues la apertura fue una defensa siciliana en donde las negras eligieron la dragón, una variante que es muy agresiva y se las trae esta apertura. Es una partida pues de enroques opuestos, por lo que cuando ocurre estos casos hay una carrera. Hay una carrera de quién llega primero en el ataque, ya que justamente ese es el tema. Aquí las negras intentan reaccionar rápido en el centro con esta jugada de 5 y aquí se ha continuado de muchas formas, caballo por caballo es una de ellas. Aquí de hecho Magnus elige dama E1, que es otra manera de jugar la siciliana dragón, y tras esta jugada E5 ahora sí se cambia en C6, pero hay una diferencia. Fíjense que ahora aquí Magnus jugó peón por y las negras aquí capturaron con el caballo. Fíjense que capturarlo con el peón, que parece ser la jugada más lógica, tiene el inconveniente de que este peón va a sufrir con esta clavada de alfil, ya que cuando las negras defiendan ese peón con alfil E6, las blancas vuelven a atacar este peón con alfil C4 y simplemente ganan un peón. Es así de simple y de hecho quedan ligeramente mejor en esta posición. Es por eso que aquí Jones capturó con caballo y ahora Magnus sigue con su desarrollo, alfil C4. Tras alfil E6, aquí Magnus decide jugar rey B1, aunque se han visto muchas partidas en donde este caballo va de inmediato a E4. De hecho, algo similar ocurrió en la partida. Rey B1, torre E8 por parte de las negras. También hay otras partidas en donde esta torre se ha llevado rápido a B8 y bueno, generalmente existe este tipo de idea para dar luz a este alfil. Fíjense, aquí con la jugada torre E8 de Jones, Magnus ahora decide jugar caballo E4. Tal vez uno pudiese pensar continuar de inmediato con esta jugada H4, pero esto no proporciona ventaja a las blancas porque las negras simplemente siguen con su desarrollo, por ejemplo, dama C7, ya que las blancas no van a ganar un peón con los cambios en D5, porque tras caballo por, peón por, alfil por y torre por, las negras tienen contrajuego con esta jugada E4 y llegan primero para crear problemas al rey blanco, ya que luego de peón por y torre por, esta clavada es muy incómoda, así que luego de dama D2 existe este golpe táctico, boom, alfil por peón, ya que luego de rey por alfil, dama B7, rey A1, la dama blanca se encuentra sobrecargada y por lo tanto aquí las negras quedan con mejor posición. Es por ese motivo que en esta posición H4 no es de temer. Aquí Magnus continuó con caballo E4 y aquí las negras responden con F5. De hecho, hasta aquí todo está muy bien. A caballo C5 el alfil se sitúa tranquilamente en F7 y no pasa nada, por lo que Magnus lleva el caballo a G5 y ahora el alfil se retira a la casilla C8. Ahora, fíjense lo siguiente amigos, porque aquí Magnus comete un gravísimo error que le pudo haber costado la partida. Magnus aquí realiza la jugada G4 y ante la respuesta de Jones F4 hay dos piezas que están atacadas. Magnus simplemente va a perder una pieza y no va a tener mucha compensación. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué Magnus ha cometido este error que parece ser muy obvio para personas que no tengan un fuerte nivel de juego? Pues vamos a tratar de aclarar este panorama amigos, porque muchas personas lo han dado como un error así garrafal, un error grotesco. Pero vamos a ver un análisis no con esta jugada G4, sino con esta jugada H4. Veamos un momento esta variante para encontrar alguna similitud y vamos a ver que en cierta forma podemos entender por qué Magnus hizo esta jugada y qué hay de malo. Fíjense, vamos a ver esta variante con esta jugada H4. ¿Qué sucede en este caso defendiendo el caballo? Ya estamos viendo que esta jugada de momento no tiene sentido porque ya el caballo se encuentra defendido, por lo que las negras en esta variante probablemente continuarían
tratando de buscar debilidades en el flanco de rey. Aunque aquí las blancas pueden continuar con H5 y ustedes no se pueden preguntar, oye, pero con esa jugada no estás dejando nuevamente este caballo a la intemperie cuando este peón se avance. Pues sí, pero hay una gran diferencia, que ahora, a pesar de que este caballo está indefenso, existe esta bonita jugada alfil por peón. Y es una jugada maravillosa, porque luego de peón por alfil, se ataca la dama, se ataca el caballo, pero en esta variante las blancas tienen el recurso boom, torre por caballo, en donde digamos que aunque las negras pueden responder con jaque ganando la dama, no es la mejor jugada porque las blancas responderían con torre de 1, jaque, seguido de torre por torre, atacando la dama. Este caballo también tiene intenciones de volver a saltar, esta torre quiere venir también a la octava fila. Es digamos una variante en donde las blancas van a quedar mejor, por lo que justamente aquí no se recomienda capturar la dama, sino capturar la torre en D5 y luego de alfil por peón, dama por alfil, las blancas ganan la torre en E8 y luego de alfil F8 las blancas están mejor con esta jugada caballo por H7. Y estamos viendo no solamente la actividad de estas dos piezas, sino de esta torre que también va a entrar rápidamente a la acción debido a que este peón se encuentra avanzado. Entonces, si regresamos a la partida aquí, ¿qué hizo Magnus? Hizo la jugada G4, tal vez pensando que la misma idea que les he comentado iba a funcionar. Cuando Magnus hizo G4, pues Jones realizó la jugada F4. Y la pregunta que uno se hace, ¿será que ahora la captura del peón con el alfil funciona? Y vamos a ver que no, porque luego de alfil por peón vamos a entrar en una variante similar en donde luego del sacrificio las blancas capturan en E8 y tras alfil F8 ya esta jugada caballo por peón es inofensiva porque el rey simplemente captura el caballo y ya. Las negras de hecho han quedado con pieza de más y ataque. De hecho en esta continuación, por ejemplo, tras dama E7 y rey G8, las blancas estarían forzadas a jugar B3 y tras alfil por G4 ya las negras quedan mucho mejor, el alfil se va a situar en mejor casilla, son las negras las que ganarían en esta posición. O sea, nuevamente regresando a la partida, aquí estamos viendo la gran diferencia que hay entre esta jugada H4 y la que jugó Magnus G4, ¿no? Es una variante muy similar, pero hay una gran diferencia. En una variante la torre es muy activa y participa en el ataque, mientras que con esta jugada G4 no lo es y es un error. Eso fue lo que hizo Magnus. G4 y tras F4 simplemente Magnus pierde una calidad y sin mucha compensación. Así que Magnus, para tratar de complicar la partida, realiza la jugada H4. No sirve de hecho aquí retroceder con el alfil a F2, porque luego de dama por caballo y alfil H4, aunque la dama se va a encontrar muy incómoda en la casilla H6, en esta posición las blancas no van a obtener ventaja, ni siquiera van a poder recuperar la calidad. Por ejemplo, si se sigue con torre por caballo, tras peón por alfil por las negras tienen esta simple defensa alfil E6 y simplemente se han cambiado piezas. Es solo cuestión de tiempo en que las negras conviertan su posición a una posición ganadora. Así que aquí Magnus jugó H4 y tras peón por alfil y dama por peón, bueno, hay que ver ahora cómo las negras se consolidan. Las negras primero intentan quitar el caballo de esa casilla, H6, y eso está muy bien. Magnus continúa con dama C5 con la idea de que si se captura el caballo, las blancas van a continuar con dama por peón, atacando la torre, atacando al caballo indefenso, y esta parece ser la mejor variante, pero Jones decide evitar esta idea de dama por peón, así que defiende ese peón con alfil B7. Así que ahora el caballo tiene que retirarse a esta casilla. Lo curioso de esta posición es que a pesar de que las blancas tienen calidad de menos, esta pieza todavía está durmiendo. Y bueno, las casillas negras, sobre todo en estas dos, están muy débiles, por lo que es de considerarse una jugada como alfil F8, sobre todo para evitar la entrada de este caballo.
pero Jones decide realizar torre E6. Evita que el caballo ingrese a la casilla D6 y Magnus juega H5. Quiere abrir líneas en el flanco de rey. Este, digamos, amigos, es otro momento crítico en la partida porque es donde el gran maestro inglés podía jugar simplemente G5 y ya el flanco de rey queda bloqueado, por lo que las negras ya pueden jugar de manera tranquila en el flanco de dama. Pero en vez de eso, Jones decide realizar la jugada dama B6. Digamos que el criterio que él está usando es, si se cambian las damas, llegó a un final con calidad de más. Pero el problema es que no va a tener tiempo de eso, porque Magnus, digamos, encontró su oportunidad de complicar la partida muchísimo con esta jugada G5. Ahora Jones ya no puede cambiar de inmediato las damas porque en este caso sigue caballo por dama, se tiene que defender B7 con la torre, se cambia en B7 y luego sigue este sacrificio boom, tras lo cual las blancas van a quedar mejor con peones de más. Es por ese motivo que aquí, luego de la jugada G5, Jones está en una posición difícil. Él decide capturar en G5 y eso va a permitir a Magnus ahora tomar una fuerte iniciativa en esta posición. Tal vez aquí lo mejor hubiese sido realizar alfil F8 porque luego de dama G1 se van a cambiar las damas, pero aún así fíjense cómo están ubicadas estas piezas, incluso el alfil, y ya se van a abrir líneas en donde está el rey negro. Una posición muy fea a simple vista, así que es entendible que Gawain no haya hecho alfil F8, sino que realizó la jugada aquí, peón por G5. Magnus hace aquí la mejor jugada que dicta la posición, dama A3. ¿Y cuál es la idea de esta jugada? Pues es simplemente evitar el cambio de damas, no hay más, solamente eso. Aquí Jones juega torre B8 y las blancas deciden jugar B3. Una opción parece ser capturar este peón, pero en ese caso las negras obtienen buenos contrajuegos con esta jugada alfil F8, ya que luego de dama D3, alfil A6 amenazando mate, tras B3, alfil por dama por, la torre simplemente va a esta casilla D6. Y aunque las blancas pueden seguir abriendo líneas con peón por peón, las negras obtienen esta fuerte jugada dama B4 amenazando caballo C3, por lo que aquí el cambio de damas es forzado y de repente el ataque a este rey desaparece. Digamos que esta es la variante que estaba esperando Jones que sucediera en la partida, pero no fue así, porque aquí Magnus no decidió capturar en G5, sino realizar B3. Bueno, aquí la partida continuó para Jones con la jugada dama D8. Es difícil recomendar una jugada para las negras en esta posición porque el plan de las blancas es, digamos, bien claro. Tratar simplemente de mover todas sus piezas al flanco de rey y, bueno, obtener un fuerte ataque. Dama D8 por parte de Jones defendiendo en G5 y Magnus hace dama por A7. Es una jugada muy fuerte y a partir de aquí Magnus juega preciso haciendo todas las jugadas fuertes en la posición. Luego de peón por H5 y torre por peón, Jones decide defender el peón con torre G6, pero esa defensa no sirve de mucho porque esta dama está sobrecargada a la defensa de este peón y a la defensa de esta torre. Por lo que esta jugada es posible, torre por peón, ya que luego de torre por y caballo por, que fue lo que sucedió en la partida, ya Jones no puede capturar el caballo y se está amenazando que el caballo vaya a esta casilla, por lo que aquí Jones realiza la jugada dama C8. Entonces, a pesar de que Magnus tiene calidad de menos, sus piezas están muy activas y por eso tiene ventaja en esta posición. Primero juega torre G1, ya vamos a ver las ideas que hay detrás de esta jugada. Torre A8 por parte del gran maestro inglés y aquí Magnus realiza dama B6. El caballo está clavado. Aquí el gran maestro inglés juega torre A6 y por supuesto no se puede capturar porque ahora sí el caballo se quita de esa clavada. Pero Magnus pues simplemente mueve su dama a C5
Y vamos a ver lo interesante de esta jugada, porque no es para capturar en la torre, no. La jugada dama c5 es porque esta dama se quiere venir a e7 seguido de dama f7. O sea que aquí el gran maestro inglés tiene un gravísimo problema. Y como la entrada de la dama en esta casilla es más importante, el gran maestro inglés pues defiende esa casilla con dama d7. Fíjense lo siguiente, Magnus puede capturar la torre, pero en vez de eso vienen ahora las amenazas, las jugadas intermedias que hace que esta posición pues se decida a favor de las piezas blancas. Caballo e4. ¿Cuál es la idea? Venir con caballo f6, por lo tanto las negras se quitan de esa clavada con rey h8. Bien, Magnus todavía no captura la torre, sino que hace otra jugada intermedia, dama f2. ¿Cuál es su idea? Venir con h4 o h2 seguido de caballo f6. Así que todavía esta torre no se puede quitar de esa casilla a6. Jones decide jugar dama e7 y ahora sí Magnus captura la torre. Y luego del alfil por alfil, Magnus juega dama h2, rey g8, dama h6. Mucha presión aprovechándose de la clavada y de los puntos débiles que hay en la posición. Fíjense que defender el peón realizando alfil b7 tiene el inconveniente de que las blancas van a venir con caballo d7 atacando el alfil, pero lo más peligroso es que este caballo quiere saltar f5, por lo que Jones decide jugar dama a7. Una jugada que no sirve de mucho en la posición, pero es que es bien difícil recomendar jugadas para las negras. Aquí Magnus remata la partida de una manera muy brillante, dama e6, rey f8, torre g5. Y así viene la primera amenaza de mate. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué opciones tienen las negras aquí para evitar que la torre venga a f5? Porque se puede realizar caballo e7 o caballo e3. Jones decidió jugar caballo e3, pero veamos que la jugada caballo e7 no es posible por caballo d6 y ya el mate es inevitable. Es por eso que aquí Jones se decidió por esta jugada, pero luego de dama d6 y rey f7, Magnus viene con esta jugada caballo c5 amenazando dama e6 seguido de caballo d7, por lo que Jones juega alfil c8 y esto permite un simple remate, torre por alfil. Jones aquí decide abandonar porque luego de rey por torre sigue dama por peón seguido de dama por caballo y ya son 3 peones de más y un rey seguro. Así que, bueno, lamentablemente Jones tuvo su oportunidad de derrotar al campeón del mundo, pero Magnus supo cómo aprovecharse de la serie de jugadas dudosas que hizo el gran maestro inglés y terminó ganando esta posición. Así que amigos, espero te haya gustado muchísimo esta partida. Me puedes regalar un pulgar arriba. Si es primera vez que ves uno de mis videos, puedes suscribirte a mi canal. O si deseas, puedes realizar una donación a través de mi página de Patreon. También les comento que estoy dando clases de ajedrez en video. Si deseas más información al respecto, puedes visitar el enlace que aparece abajo en la descripción del video. Nos estamos viendo en otra próxima partida, amigos. Cuídense.